En los últimos episodios miramos dentro del cerebro, después miramos a la sociedad y cada rincón del mundo, incluyendo a no solo la especie humana. Vimos hormonas, leyes, cultura, tradición, contratos y flechazos. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué pasa cuando juntamos todo? Porque tal vez la monogamia no sea solo biología, ni solo cultura. Tal vez sea el punto donde se cruzan nuestras emociones, nuestras estructuras sociales y nuestras decisiones. Hoy no vamos a traer nuevas voces. Hoy vamos a hacer algo más difícil, conectar las piezas, porque entender algo no es lo mismo que verlo completo. A lo largo del podcast aprendimos muchas cosas nuevas y eso nos permitió ver que la monogamia está en esa mitad, entre muchas de las opiniones que escuchamos. Vimos que hay una conexión principal entre la ecología y la antropología, la monogamia como estrategia de supervivencia. Desde los primates hasta los humanos cazadores-recolectores, la monogamia aparece cuando hay riesgo de infanticidio, las crías son altamente dependientes, los recursos son escasos o si hay enfermedades transmisibles. En una mano está el ecólogo diciéndonos que la monogamia no surge por romanticismo, sino por eficiencia reproductiva y supervivencia genética. Y en la otra mano tenemos al antropólogo que confirma que en humanos tempranos también era flexible y cooperativo. Pero si lo ponemos en la misma mano, ellos son la demostración de que la monogamia no nace como un amor eterno, sino como una estrategia adaptativa. Asimismo, también podemos encontrar que lo que pasa en la naturaleza y lo que explica la neurociencia también se puede relacionar. La dopamina se encarga del placer y la recompensa, la oxitocina del apego y confianza, y la vasopresina de la vinculación y celos. Los ratones de la pradera muestran que más receptores es igual a más comportamiento monógamo. En humanos se demostró que variaciones genéticas influyen en el comportamiento en relaciones. A pesar de que existe una predisposición biológica al apego, el cerebro humano no está diseñado exclusivamente para la monogamia estricta. La biología facilita el vínculo, pero no impone fidelidad absoluta. Finalmente, una conexión muy interesante es esta. El doctor y el ecólogo coinciden. Menos parejas significa menor probabilidad de contagio, pero ¿qué métodos de barrera también funcionan? La monogamia genética en animales reduce propagación. En humanos, fidelidad social no siempre implica fidelidad sexual. La monogamia reduce riesgo solo si es efectiva y real. Pero a ver, se puede decir que la conexión más fuerte se puede ver reflejada en que tanto la biología como la sociedad utilizan la monogamia como estrategia de estabilidad. Aunque biológicamente la monogamia puede proteger a la descendencia, evitar el infanticidio, aumentar la supervivencia en entornos hostiles, reducir la transmisión de enfermedades y fortalecer los vínculos de pareja mediante hormonas como la dopamina, la oxitocina y la vasopresina. Y, socialmente, la monogamia organiza la herencia y la propiedad, reduce la competencia y la violencia entre hombres, estructura los sistemas legales, contratos matrimoniales, refuerza las normas morales y religiosas. En ambos casos, la monogamia funciona como un sistema de regulación, ya sea regulando genes, recursos o el orden social. La conexión es clara. Lo que puede comenzar como cooperación adaptativa se termina imponiendo en la ley, la moral y la cultura. A pesar de que se conecten, ahora también sabemos que cada lado tiene su rollo. La monogamia por un lado aborda los mecanismos de apego, vínculos hormonales, ventajas evolutivas y probabilidades de comportamiento. Pero en el lado social encontramos lazos más profundos y complejos. Porque ustedes saben, complicarse es la especialidad de los humanos. Esta perspectiva nos muestra la monogamia también como un sistema de control, pues la revolución agrícola, el derecho e incluso la religión se unen. Cuando aparece la propiedad privada, se necesita saber quién hereda, el matrimonio se vuelve contrato, la infidelidad se vuelve causal legal y la religión refuerza supuestas obligaciones morales. Aquí, la monogamia deja de ser adaptación y se convierte en norma. Adicionalmente, también descubrimos que al momento de combinar género, poder y economía, la monogamia puede ser simultáneamente mecanismo de control y mecanismo de regulación social. La monogamia controla históricamente el cuerpo femenino, asocia virginidad con honor, desata consecuencias emocionales diferentes, limita concentración de poder masculino, o sea, evita que pocos hombres acumulen mujeres, pero también mantiene dependencia estructural en mujeres sin autonomía económica. No es simplemente opresiva ni simplemente protectora, es ambigua. Finalmente, hablando de cultura, también aprendimos con Janan y Rodrigo que la monogamia sí cambia según la cultura. Entonces, no es ley natural universal, es una construcción social, contextual, que puede ir de poligamia cooperativa e incluso fraterna, en países como Nigeria o Senegal, exclusividad emocional total como en el occidente. Ahora, evaluemos todo esto que tenemos. Hoy en día, se podría decir que la perspectiva social tiene un mayor impacto en el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque las consecuencias legales afectan el divorcio y el matrimonio, y con eso la manera en que nos podemos llegar a obligar a sentir algo por alguien. Las normas culturales moldean la culpa y la vergüenza. Los roles de género influyen en las expectativas, las creencias religiosas definen la moralidad, la biología influye en la atracción y el apego, pero las estructuras sociales definen cómo interpretamos y regulamos estos sentimientos. En la sociedad moderna, las leyes, la religión, la economía y los sistemas de género moldean el comportamiento de forma más directa que las hormonas por sí solas, aunque sí tengan una gran influencia en cómo se construyen estas relaciones. Ahora les voy a hablar un poco de lo que yo pienso. Pues
Yo creo que la monogamia no es puramente biológica ni puramente cultural. Es el punto de intersección entre supervivencia, poder, economía y emoción. Aunque al inicio sí hayan estructuras biológicas que lleven al proceso de esta etapa de enamoramiento, llega un punto en el que, siendo humanos, cambiamos. Los modelos de esta monogamia que existen en la naturaleza demuestran que, aunque en nosotros sí entra un factor sentimental, estos modelos siempre aparecen más como una manera de beneficiar a toda la especie y su supervivencia. Sin embargo, se va a admitir que el cerebro humano puede generar apego profundo, pero también deseo múltiple. La tensión entre exclusividad y pluralidad no es falla moral, es complejidad humana. Que si la monogamia es el modelo correcto, no se trata de que sea correcto o no. Se trata de poner en una balanza las ventajas y desventajas de esto y que cada quien decida, por más crudo y desromantizado que suene, lo que más le convenga, que finalmente se ve influenciado por tu contexto social y cultural. Bueno, y luego de haber hecho todo el debido proceso de investigar, Y sí que fue bastante. para hacer este podcast, yo creo que mi perspectiva hacia la monogamia sí cambió. Se puede decir que antes no pensaba que este modelo de relación tuviera tantas ventanas y ramas e implicaciones. Creo que personalmente lo que más me llamó la atención o me marcó fueron las consecuencias y roles impuestos de género. Como algo que viene del proceso de, por decirlo así, algo lindo como enamorarse, termina en un modelo para controlar el cuerpo de alguien y establecer superioridad de un humano sobre otro. Y es que, comparando cómo funciona en la naturaleza y en la sociedad, sé que son casos diferentes por temas de especie, pero sigue siendo similar y un buen ejemplo. Se nota la embarrada que somos los humanos. Pues, en animales realmente tener un útero o no, como lo mencionaba el antropólogo, no afecta en el rol o decisiones de relación. Solo se trata de apareamiento y relaciones sexuales, o cuidados y deberes, no de quién toma el poder del cuerpo de quién. ¿Cómo llegó toda una sociedad a decidir esto? Algo que también me sorprendió bastante es la manera en la que culturalmente cambia el significado de la monogamia. Así como Jana nos comentaba, en los países árabes se arreglaba el matrimonio incluso semanas después de nacer. No me parece que esté mal, pero siento que contrasta un montón con lo que se ve normalmente en mi contexto acá en Colombia. No me imagino que fueran mis padres quienes decidieran con quién pasar el resto de mi vida y no poder conocer a nadie más. Finalmente, una pregunta que me hice a mí misma a lo largo de todo el podcast fue: ¿es realmente importante la monogamia? Pues la la respuesta a la que personalmente pude llegar es sí, pero no por las razones superficiales que todos solemos suponer. Es importante porque ha moldeado los sistemas jurídicos, ha influido en la dinámica de género, afecta la salud pública, estructura la herencia y la organización familiar, influye en las expectativas emocionales y más. Es un concepto que trasciende áreas que impactan nuestro día a día y nuestra manera de, entre comillas, planear nuestro futuro y ver nuestro pasado. La monogamia es importante no solo como modelo de relación, sino como una estructura social fundamental que ha influido en la historia, el poder y la identidad. Sin embargo, el hecho de que algo sea muy importante no significa que sea igual para todos o que se aplique en todas partes. Para cerrar, espero que hayan aprendido bastante en estos 4 episodios, pero quiero decirles que por lo menos yo aprendí muchísimo. Llegué a la conclusión que la monogamia no es natural ni antinatural, es adaptativa en ciertos contextos y construida en otros. Que cuando la monogamia se impone sin autonomía, deja de ser vínculo y se convierte en estructura de poder. Además, que el hecho de que exista base hormonal para el apego no significa que la fidelidad esté determinada, pues, sobre todo hoy en día, hablando de la monogamia moderna, existe una tensión y debate entre querer estabilidad emocional absoluta, pero también autonomía individual completa. Y ambas no siempre logran coexistir fácilmente. La monogamia no es simplemente una forma de amar. Es una estructura que ha servido para organizar recursos, reducir violencia, proteger crías, controlar cuerpos, regular herencias, limitar poder masculino, disminuir enfermedades y satisfacer nuestra necesidad de apego. Lo que cambia no es su existencia, sino su significado. Muchas gracias por haberse quedado en todo este camino que recorrimos, desglosando un concepto tan complejo como lo es la monogamia. Aunque no lo parezca. Espero que les haya gustado y aunque sea, algo se les haya quedado para la vida. Ahora, piensen ustedes. Háganse preguntas, vean todo con un lente crítico y miren más allá de lo superficial. Yo soy Alejandra Moyo y esto fue Desarmando lo Obvio.